Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Déjanos tu opinión al respecto. Ребра поломаны. Спасибо, что не голова. Лазила, воровала. Охуенно по карманам лазить, да? Да, не снимай, я сказал, снимай. Охуенно лазить погано. Я за депутат. Вот оно, сука, чмо нахуй. По-братски нахуй, по-братски нахуй. Мародеры, блядь, сука. Saludos amigos de Central Noticias, gracias por estar acá. Los militantes de la defensa territorial de Ucrania capturaron y sacaron a rastras de la iglesia a un sacerdote de la iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú. Secuestraron al sacerdote durante un servicio religioso. Se desconoce qué le sucedió en la región de Kersaksy. Los representantes de las fuerzas de defensa detuvieron al sacerdote y a personas que lo defendieron. Según los residentes locales, se desconoce el futuro destino del clérigo. En otra instancia, no habrá caridad, no habrá gas gratis. Como decíamos hace unos días, Dmitry Peskov, secretario de prensa del Kremlin, insiste en que Rusia no va a ceder. Occidente está cavando su propia tumba y lo está haciendo a propósito. Su intención es empujarnos a la tumba para que aceptemos su gran reinicio. Por mucho que los medios te hagan pensar que todo es culpa de Rusia, todo esto es un dolor autoinfligido. No te equivoques, la élite gobernante quiere que nos asfixiemos y ahora dirá que el gran reset y el nuevo orden mundial que van unidos de la mano. Ha sido mucho tiempo antes del 2020. Por otro lado, tremenda jugada del presidente ruso Vladimir Putin. Rusia ha dicho que va a cortar el suministro de gas y energías a los países que no paguen en rublos. Claro está que esta brutal medida está dirigida a los países de la Unión Europea. Europa están pegando el grito al cielo. Europa se siente indignada por la determinación diciendo, entre comillas, malvado Putin. A continuación los dejo con el informe. Muchas gracias por estar acá. El G7 califica de inaceptable la exigencia del presidente ruso Vladimir Putin de que se paguen en rublos las compras de gas y petróleo realizadas a Rusia. Para los ministros de Economía del G7, que han mantenido este lunes una reunión virtual, se trata de una violación de los contratos impuesta por el Kremlin. Todos los ministros del G7 estuvieron de acuerdo en que exigir el pago en rublos constituye un incumplimiento unilateral y claro de los contratos vigentes, dice el titular alemán de energía. También subrayaron que los contratos firmados son válidos y que las empresas deben ser fieles a sus contratos. El pago en rublos no es aceptable e instaremos a las empresas afectadas a que no sigan la demanda de Putin. El presidente ruso impuso la medida a los que considera países hostiles, es decir, todos los occidentales que han sancionado a sus bancos. Su exigencia es un órdago en toda regla. Definitivamente no suministraremos gas gratis, dice el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov. No es posible ni razonable hacer filantropía paneuropea en nuestra situación. No se trata de la compra de productos en una tienda, se compra y se paga en una caja. Aceptar la exigencia de Moscú supondría para los compradores tener que cambiar sus euros y dólares en rublos, a un cambio favorable para el Kremlin, lo que serviría para sostener la divisa rusa que ha sufrido una fuerte depreciación, debilitando al tiempo el efecto de las sanciones. Parte de esas tensiones que vive la Unión Europea con Rusia después de que Moscú haya subrayado que no va a suministrar el gas natural a la Unión Europea si no se le paga en rublos. Son informaciones de Reuters, una declaración con la que Moscú pone sobre la mesa la exigencia de comerciar con su divisa. Un mensaje que llega precisamente después de que Eni haya subrayado su negativa a no pagar esta misma mañana el gas ruso en rublos. Su propio consejero delegado, Claudio Descalzi, ha subrayado que los
contratos están en euros y que habría que modificarlos para cambiar las condiciones, por lo que ha apuntado que Europa no dispone de recursos energéticos propios y no tiene suficiente capacidad de regasificación de gas natural licuado para satisfacer la demanda. La postura de Eni, que se publicaba esta mañana, la pronunciaban, llega justo después de que el presidente ruso Vladimir Putin haya ordenado al gobierno, al Banco Central y a Gazprom aplicar antes del 31 de marzo esas disposiciones que prevén el uso del rublo para los pagos del suministro de gas a los países hostiles que han adoptado sanciones contra Rusia por la guerra con Ucrania. Es el protagonismo. Putin anunció que los países europeos que sancionaron a Rusia solo podrán pagar el gas ruso en rublos. De esto vamos a hablar con Xavier. Hola Xavier, muy buenas noches. ¿Por qué toma esta decisión Putin? ¿Cuál es su estrategia? Mira, Iván, primero, Happy Thursday. Anuncia que ha tomado la decisión de cambiar al pago de rublos de la oferta de gas natural a los países que ellos llaman hostiles. Él llama hostiles. ¿Cuáles son esos? Bueno, incluye a Estados Unidos, todos los miembros de la Unión Europea, Suiza, Canadá, Noruega, Corea del Sur, Japón y otros tantos. Y entonces le pide, porque aquí viene la clave, porque él anuncia esto, pero como dicen, el diablo está en el detalle. Él le pide al Banco Central, al Banco de Rusia, que sería el Banco Central, que ellos propongan o desarrollen un sistema basado en el pago de rublo. Por eso los detalles no se saben todavía. Hay que esperar a ver qué es lo que va a anunciar el Banco de Rusia para entonces entender lo que dicen, el diablo estaría en el detalle, pero ya ha habido miembros de la Unión Europea, Alemania, Italia y otros han dicho, hey, eso sería un quiebre de contrato, porque la mayoría de los contratos se hacen en euro y se hacen en dólares. Lo que está claro de todo esto, Iván, es que trae más incertidumbre, más volatilidad e incremento de precios. Mira, quiero que veas este gráfico, que te das cuenta, por ejemplo, el precio del gas en Europa se disparó. O sea, fíjate, ya esto de por sí es lo que viene desde la invasión a Ucrania, pero esta esquinita que ves acá se disparó. Hubo en algunos lugares en venta mayorista, se disparó hasta un 30%. O sea, que el anuncio claramente trae preocupaciones en el mercado del gas natural. Ahora, a la pregunta que tú haces al principio es ¿por qué lo hace? Hay diferentes interpretaciones. Unos dicen que estaría, en otras palabras, lo que estaría buscando Putin es, como no tengo acceso a dólares, no tengo acceso a euros, me han frizado, me han congelado el 50% de las reservas internacionales, ahora me quieren poner sanciones para que no pueda vender el oro, pues entonces voy a hacer que otros actúen como si fuera el Banco Central, porque entonces al tú comprar gas natural y tener que pagarlo en rublo, vas a tener que ir al mercado a comprar rublo. Por tanto, estaría actuando como un banco central. O sea, al comprar rublo, tú llevas la moneda hacia arriba. Y fíjate que en los últimos días el rublo se ha estado apreciando. Entonces, esa es una interpretación. Otra lectura que se le está dando es, bueno, es una contraofensiva por parte de Rusia. Ya que tú estás hablando de que me vas a dar, te estoy parafraseando, ya que tú me vas a poner sanciones en Europa con el tema del petróleo y el gas, que es algo que se está discutiendo fuertemente y se está pidiendo cada vez más, de que se le pongan sanciones al gas y al petróleo proveniente de Rusia, pues entonces yo te traigo con una contraofensiva, ya que tú dependes mucho del gas natural que yo te exporto y tú dependes mucho del petróleo que yo te exporto, pues págamelo en rublo. ¿Qué pasa? Eso trae más volatilidad en el mercado, más incertidumbre, porque no hay un sistema de pago. Entonces, ¿qué va a pasar con el pago? ¿Dónde se van a conseguir los rublos? Va a ser rápido. Entonces eso puede crear puede traer una irrupción en la oferta y en la demanda del gas natural, lo que llevaría los precios hacia arriba y afectaría a los consumidores. Quiero que veas esto para que veas la magnitud de por qué algunos hablan de que esto sería como estar utilizando la energía como una arma de guerra. Por ejemplo, si tú observas, el 41%, o sea, Europa de alguna forma depende de Rusia en lo que viene siendo gas natural. Voy a sacar de la ecuación el petróleo. El 41% de lo que importa la Unión Europea de gas proviene de Rusia. Ahora, Rusia también depende mucho de Europa. Cuando tú observas el destino del gas natural ruso, el 74% proviene de Europa.
Tienes Alemania, que por cierto no ha mostrado su reticencia a estar de acuerdo que se imponga unas sanciones al gas natural y al petróleo proveniente de Rusia. ¿Por qué? Porque muchos de ellos dependen de eso. Pero si te das cuenta es el 74%, por tanto para Rusia es muy importante el consumo europeo. Ahora, si tú observas ese 41% que proviene de Rusia, se estima que entre 220 a 800 millones de euros diarios, que sería cerca al cambio actual, sería 242 a 880 millones de dólares diarios, se envían a Rusia a cambio de recibir ese gas natural. No estoy hablando del petróleo. Ahora mira, interesante, el 40% del presupuesto del gobierno ruso proviene de la venta de gas natural y de petróleo. Y aquí viene la clave, por eso algunos utilizan esto, dicen que esto es una contraofensiva rusa en el área de la guerra, digamos, económica. ¿Por qué? Para poder cubrir los gastos del gobierno, el petróleo debería estar en $44 el barril. Si tú tienes que actualmente estamos hablando de $100 el barril o más, eso, por tanto, es un beneficio que tiene el gobierno ruso. Por eso, fíjate que ellos han hablado de poner sanciones, de pedir que se le pague el rubro en el gas natural, algo que pudiera afectar entonces a Europa, porque depende mucho del gas natural, sin embargo no lo ponen en el petróleo. ¿Por qué? Porque por otro lado está recibiendo plata, mucha plata, debido al precio y debido a que es un jugador importante en el mundo del petróleo. Entonces aquí es donde la explicación, para darte una respuesta a tu pregunta, el por qué se hace. La interpretación es, esto es una contraofensiva en la guerra económica. Por un lado tú me pones sanciones, quieres ponerme sanciones en la importación de gas natural, en la exportación de gas natural y petróleo, pues yo vengo y te propongo esto, una forma de contrarrestar tu presión para entonces crear más volatilidad en el mercado, más incertidumbre y por tanto los precios hacia arriba, que estaría afectando también al consumidor europeo.